Hola hermanos, gusto de saludarles. Aquí el pastor Santiago Lépez. Vamos a continuar estudiando la palabra de Dios en nuestra serie de estudios conectados con la palabra. Y seguimos con la temática de estudiar el Dios y su templo. Estamos ahora en la clase número 4. Vamos a pedir la dirección al Señor para que nos ilumine y también te bendiga a ti, hermano, en tu casa, en el lugar que te encuentres para estudiar la palabra de Dios juntos. Oramos. Padre, gracias por tu presencia, por tener tu palabra verdadera, que ha sido escrita para nosotros, para nuestra edificación, para nuestro crecimiento y también, Señor, para orientarnos qué hacer en estos tiempos complejos. Gracias, amado Jesús. Bendice a tus hijos en sus casas, a los que se están reuniendo y los que están creciendo alrededor de tu consejo maravilloso. En tu nombre y en tu presencia, Jesús. Amén. Bien, continuamos, hermanos, estudiando acerca de todos los procesos que Dios está desarrollando a través del tiempo y que puede servirnos con aplicaciones para el día de hoy. Para eso vamos a compartir algunas imágenes a través de este PowerPoint acerca de Dios y su templo, ya en la numeración número 4. El tema para hoy se llama Una fe edificada. Tenemos que reconocer que el poder de Dios sobrepasa todos los tiempos. Y es ahí donde la profecía bíblica tiene su cumplimiento. Y quiero llevarte al profeta Isaías, ya en el tiempo antiguo, en el capítulo 44, verso 28, hablaba precisamente de un hombre quien autorizaría el regreso de Israel a su tierra, con el propósito de edificar el templo y reconstruir la ciudad de Jerusalén. Estamos hablando de un tiempo de 200 años de anticipación antes que esto se cumpliera, porque tanto Isaías 44, 28 aproximadamente tiene su cumplimiento en el año 516, cuando Israel ya regresa después del cautiverio babilónico, después de 70 años, según los que las profecías, tanto de Jeremías y lo que oraba Daniel, se completaban en esos tiempos. Pero déjame llevarte a la Biblia y un poco también acerca de esta cronología. Veamos el regreso un poco de Israel después del exilio. Parte de la historia que podemos ver aquí en este diagrama del tiempo, donde hay distintos personajes que aparecen y que vamos a nombrar a continuación, son hombres como Ciro, Zorobabel, Esdras, Nehemías, Ageo, Zacarías, Esther, Malaquías. Son personajes importantes que aparecen en este periodo de tiempo y que tienen un rol preponderante en la definición de Israel y su continuidad en cuanto a la fe. Importantes fueron. La reconstrucción comenzó por autorización de Ciro, lo que se devolvieron ya por el gobierno e imperio persia, a través de un gobernador llamado Zorobabel en el año 516. Comienza el regreso de los cautivos y la prioridad era reconstruir, edificar el templo del Dios verdadero, y también edificar la ciudad de Jerusalén. Todo comienza el 516. Bueno, todo esto no fue automático, porque vamos a ver las dificultades y obstáculos que tuvieron los judíos para poder progresar en toda esta edificación. Encontramos también a otros personajes que aparecen en el año 457, como Esdras, que va a edificar no solamente la parte estructural del templo, sino que va a edificar las almas de las personas, de los judíos que vivían en Jerusalén. Posteriormente aparece otro contemporáneo de Esdras llamado Nehemías, un copero y un ingeniero que Dios puso en su corazón construir
un muro de protección a la ciudad de Jerusalén, cosa que comenzó en el año 444, 445 antes de Cristo. Pero vemos también aquí el tiempo de algunos acontecimientos importantes cuando aparecen eh, naciones como el Imperio Romano, el establecimiento de la República en el año 509 antes de Cristo. Vemos también a Pericles en el año 500 antes de Cristo, el mismo filósofo Heródoto en el año 485 antes de Cristo, el muy identificado Jerjes I o Asuero, y quien eh, toma a una judía como su esposa, llamada Esther, en el año 478 a.C. Durante todo este tiempo vamos a estar viendo los procesos de edificación del templo de Dios y también la consolidación de Israel nuevamente en su tierra. Pero veamos la profecía. Profecías certeras que ocurrieron y que se dijeron antes, 200 años antes. Mira, lo que decíamos de Isaías 44:28, mira lo que decía el Señor por boca del profeta Isaías, que dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Y decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado. Esto es sumamente llamativo por el hecho de que la profecía está dando un nombre que no existe en su tiempo. Es tan precisa esta palabra que incluso lo vuelve a repetir Isaías en el capítulo 45 y el verso 1, cuando dice Dios de su ungido, cosa que nunca había ocurrido, que un gentil se le llamara el ungido de Dios. Bueno, aquí hay un paralelismo también con respecto a lo que es el Mesías, pero aquí encontramos a un gentil que ha sido dotado con la capacidad de ejecutar la voluntad de Dios, y es así que comienza la profecía. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, dice el profeta Isaías, por boca de Dios, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puso sobrenombre, aunque no me conociste, dice Dios de Ciro. Y más adelante en el versículo 13 dice: yo lo despertaré en justicia, es decir, haré lo que es correcto, haré los planes y propósitos que yo tengo para Ciro, dice Dios. Dice que enderezaré todos tus caminos, él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Es muy clara, es muy precisa la palabra y la profecía que está anticipando Isaías muchos años antes de que esto aconteciera. Bueno, el tiempo llegó en que Dios despierta el espíritu de este rey persa, quien conquista ciertamente en su tiempo. Y yo quiero centrarme en este bosquejo para que podamos estudiar la parte de la cronología y los procesos que tuvo Israel al edificar el templo y consolidarse como nación, pero ya no con un gobierno independiente, sino sometido al gobierno gentil. Dice así, acerca de una fe edificada que comenzó con el actuar de Dios. Y lo primero que podemos ver aquí es que hay una obediencia a la autoridad. Lo escribió un buen cronista llamado Esdras.
o Ezra en hebreo. Y te lo voy a leer los primeros versículos del capítulo 1 y dice así: en el primer año de Ciro, rey de Persia, que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, lo cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdale los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. ¿Cómo lo hace Dios? Tomando a un gentil, poniendo su espíritu en él y despertando esa necesidad de dejar libre al pueblo de Dios. Y comienza esta orden, y la orden era reconstruir el templo y la ciudad de Jerusalén, cosa que fue encomendada a un levita, a un sacerdote llamado Zorobabel. Él fue el gobernador de Jerusalén, encomendado por Ciro con esta tarea. Eso ya comienza cerca del año 516, con una cantidad de personas que obedecen al mandato de Ciro y se devuelven a Jerusalén. Es tan específica la palabra de Dios que en el capítulo 2 se describen a la primera oleada de los que regresan a Jerusalén, con nombres y sus descendencias. Todo el capítulo 2 aproximadamente describe a la cantidad de personas que se devuelven a Jerusalén. Estamos hablando de una cantidad menor a 50,000 personas. Un grupo que deseaba retornar a su nación. Sin embargo, hay otras que por distintos motivos, por sus responsabilidades y trabajo, se quedaron tanto en Babilonia como en Persia, haciendo su vida. Lamentablemente, posteriormente desaparecieron. Sin embargo, este remanente de cerca de 50,000 personas regresa a Jerusalén. Dentro del listado no encontramos a dos personajes sumamente importantes en este periodo del exilio: al profeta Ezequiel y al mismo profeta Daniel. Es muy probable que estos dos hombres hayan muerto con el tiempo en el exilio. Incluso hay fotografías en Persia de una tumba que se dice ser del profeta Daniel. Es una atracción turística el día de hoy, donde uno puede visitar y se dice por indicaciones arqueológicas que muy probablemente sea la tumba del famoso profeta Daniel, en hebreo Daniel, que sirvió a varios reyes en su tiempo en el exilio de Israel. Pero el propósito de esta fe edificada partió de Dios, despertando el corazón de un gentil, Ciro, y proféticamente ya lo había determinado con nombre y con lugar acerca de este permiso y autorización, encomendado a Zorobabel para que él, como gobernador, ejecutara la obra, y también con los recursos que el mismo Ciro le había otorgado. Más encima había devuelto varios de los utensilios del templo para nuevamente que puedan estar al servicio del templo edificado. Y dentro de esa lista que encontramos en la autorización del capítulo 1 de Esdras, nombra varios de estos utensilios. Por ejemplo, en el 1:7 de Esdras dice: y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses
y lo sacó pues Ciro, el rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual lo dio por cuenta a Sebsasa, el príncipe de Judá, y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todo lo hizo llevar Sebasar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Muchos de estas cosas son copas, son utensilios aparentemente menores, porque no se nos dice nada de la menorá, de la mesa de los panes, del altar de incienso, del altar del holocausto, y mucho menos se nos dice nada acerca del arca del pacto. Está desaparecida. No sabemos qué ocurrió, si se destruyó, si se quemó, si se fundió, no sabemos con exactitud cuál es y dónde fue el destino del arca del pacto. No está dentro del registro de los utensilios que se devolvieron para la edificación del templo. No está. Es decir, que fehacientemente podemos decir que el arca del pacto ya no estaba en el templo reconstruido de Zorobabel. Es un misterio. Ahora, vemos que esta fe edificada fue autorizada por el rey Ciro y también por el gobernador Zorobabel, quien ejecutó la obra. Esta obra de edificación tenían dos propósitos. Esos dos propósitos los encontramos ahí en el capítulo 3, versículo 8. Era la reconstrucción física, estructural del templo de Jerusalén. Recordemos que los babilonios destruyeron absolutamente toda la ciudad y todo el templo. No quedó piedra sobre piedra, sino que eran ruinas que quedaron en el sitio del monte Sión. Entonces, las obras de edificación involucraban dos tareas principales, una física, pero también había una obra espiritual. La reconstrucción física la encontramos ahí literalmente en el capítulo 3, que nos dice el cronista Esdras, y dice el versículo 8 en adelante lo siguiente: en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, el segundo año de regreso, que puede ser en el año 515, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Yeshua, hijo de Josadak, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad de Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Joshua también, sus hijos y sus hermanos, Gamliel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Nadab, sus hijos y sus hermanos, los levitas. Todo este proceso fue muy emocionante, porque los más antiguos, cuando escuchaban las trompetas, los tamboriles, mientras se hacía la fundación de nuevamente el templo, los ancianos lloraban, más los jóvenes que estaban edificando estaban con gozo y con alegría de poder edificar nuevamente el templo. Era algo que no se podía distinguir, que nos dice el mismo Esdras, que no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría o de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta muy lejos con esta edificación física del templo, pero había una edificación espiritual más profunda que tenía que ir en crecimiento, una fe renovada, una fe edificada. No fue fácil, porque en el punto 3 podemos recalcar que hubieron obstáculos que superar. Ya en el capítulo 4 encontramos que los vecinos de Israel miraron con desprecio y con algo negativo el que Israel volviera nuevamente a la ciudad y que comenzaran a edificar el templo.
Algunos textos aquí de estos enemigos de alrededor, nombro algunos de ellos: Tobías, Sanbalat, Gesem el árabe, que pusieron muchos obstáculos, amenazas y atemorizaron a la ciudad mientras edificaban, ciertamente. ¿Y qué ocurrió? Comenzaron a enviar cartas de acusación, acusaciones falsas, para poder detener la edificación del templo y de la misma ciudad. Solamente algunos textos. En el 4:4 de Esdras nos dice: pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. En el verso 5, mira qué es lo que hicieron. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro de Persia hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y Jerusalén. Eh, Quisieron hacer detener la construcción del templo. Y esto trajo frutos porque, según ellos, dice en el versículo 13, esta es la acusación, dice: ahora, en el 4:13 de Esdras, sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuesto y renta, y el erario de los reyes será menoscabado. Era una acusación seria en contra de los judíos que estaban recibiendo de estos hombres. ¿Qué ocurre? Que a través de estas cartas que se enviaron a la capital en Persia, en el verso 23 y 24, dice: entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Jehum y Simsai, secretarios y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia a los que estaban construyendo. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Se detuvo la edificación del templo con amenazas, con violencia, obstáculos que dejaron al pueblo sin edificar el templo. Ahora, amados, esto trajo consecuencias porque durante años el templo quedó detenido en su edificación, en su reconstrucción. Aun cuando en el primer mandato el rey Ciro ya había encomendado la construcción, sin embargo, reyes posteriores de Persia desconocieron este mandato y, engañados por los vecinos de Israel, detuvieron la construcción. Esto aproximadamente duró cerca de 20 años que el templo quedó detenido y la reconstrucción. Bueno, en todos estos procesos, Dios seguía acompañando a Israel. Algunos pensarán que si es que el arca del pacto ya no estaba, ni la Shekinah no estaba en el templo, Dios no estaba con Israel. Dios sí estaba con Israel. Y los propósitos que tenía con su pueblo se iban a cumplir. Y es lo que ocurre porque Dios hablaba y enviaba a distintas personas para que ejecutaran su voluntad y dieran a conocer la verdad de su palabra. Y ahí vamos a encontrar a varios de estos personajes importantes. Ya en el capítulo 5 encontramos el obrar de Dios, el hablar de Dios al pueblo de Israel, pese a los obstáculos y las amenazas que ataban la reconstrucción del templo. Mira, en Esdras capítulo 5 encontramos palabra de Dios a través de dos profetas. Un anciano profeta llamado Ageo, y un joven sacerdote, profeta también, llamado Zacarías. Dice así los primeros dos versículos: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén,
en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Yeshua, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Dios levanta a estos hombres, tanto un hombre anciano como un hombre joven, para motivar y desafiar al gobernante Zorobabel, para darle fuerza a la autoridad de Dios para que vuelva a edificar y a reconstruir. Cosa que Zorobabel hizo. Aun cuando siguieron las amenazas, siguen ciertamente los enemigos tratando de obstaculizar. Sin embargo, Zorobabel y estos profetas, tanto Ageo como Zacarías, en el nombre de Dios, volvieron a reconstruir. Y tú cuando vas a leer al profeta Ageo, vas a encontrar los desafíos que habla este profeta, de que ellos tienen que ir al monte, buscar madera y traerla al templo y reedificar la casa. El mismo Zacarías también desafiando al pueblo para que tenga la valentía de obedecer a Dios, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ciertamente, y por boca de Dios lo hicieron. Ahí están estos dos personajes motivando para que se construyan después de 20 años el templo que estuvo abandonado. Y nuevamente Dios levanta a otro hombre, ya desde Persia, a un hombre docto en la ley y que nosotros conocemos como Esdras, un escriba diligente que fue traído no ahora para edificar el templo estructural, sino ahora para edificar el corazón de la fe. Una cosa es tener la parte estructural del templo y otra cosa es el corazón de las personas para llevar adelante esta fe. Hay una gran diferencia el tener un enorme templo, pero que no tiene a las personas con su corazón conectado con el Dios verdadero. Era algo que debía remediarse y Dios despertó el espíritu de este Esdras, un diligente escriba, quien fue a enseñar la palabra de Dios y su voluntad. Cosa que sí ocurre tanto en el mismo escrito que tenemos de él aquí en Esdras y el desarrollo de la construcción. Junto con el crecimiento espiritual de las personas y la purificación del pueblo en Jerusalén, Dios despierta el corazón de otro hombre llamado Nehemías, que estaba trabajando en el palacio del rey. Nehemías era copero del rey y Dios despierta el corazón de este hombre y él quiere participar y obrar y trabajar en la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Y así que ocurre que después de 3 meses de viaje desde Persia a Jerusalén y más de 8 meses de estar trabajando ya como gobernador en Jerusalén, tiene el privilegio de edificar los muros en menos de 2 meses. Nos dice el mismo escrito de Nehemías en el capítulo los capítulos interiores, donde se demoraron 52 días en reconstruir los muros de Jerusalén. A la vez, reorganizó a la ciudad en el temor de Dios y también en muchas otras cosas para sustentar el abastecimiento y la sustentación de la misma ciudad de Jerusalén. No solamente Esdras, no solamente Nehemías, sino que también Dios estaba actuando desde la capital misma. Mira la protección de Dios para el pueblo de Israel. Siempre van a haber enemigos. Y había un enemigo que había hecho un complot en contra de los judíos, y ya lo encontramos ahí en la escritura de Esther, donde este hombre quiso asesinar en un día a todo el pueblo judío.
Pero Dios levantó a una mujer para preservar el pueblo de Israel. Y esa mujer se llamaba Esther. Y Dios utilizó su corazón, utilizó la autoridad, utilizó su belleza, su desplante, para ser de bendición al pueblo de Dios. Y así lo hizo, porque Esther fue usada por Dios para preservar a Israel y desenmascarar a Amán, ciertamente, del complot de destruir a los judíos. Y es ahí donde aparecen las fiestas de Purim, donde se hacen regalos, donde el pueblo de Israel es libertado. Esther. Hay un último profeta que encontramos al final del Antiguo Testamento, unos 400 años antes que Cristo naciese, es un profeta llamado Malaquías, quien está por boca de Dios encaminando a Israel para que permanezca en la palabra, para que obedezca a las leyes, a los principios, para que su fe sea bien cimentada. Todo esto, amados, en un tiempo muy difícil, muy complejo, de muchas confusiones, pero Dios seguía actuando. Pero veamos algunas cosas. Mira, la edificación física del templo fue terminada, pero hubieron algunos peros. La dedicación del templo, de la reestructuración del templo, un templo mucho más sencillo, más humilde, no comparado con el templo de Salomón, con la riqueza con que fue enchapado el templo. Aquí no, el templo un poco más humilde que construyó Zorobabel, pero que fue inaugurado tanto por el profeta Esdras, y en el capítulo 6 se nos dice con exactitud cómo fue terminado este templo. Es 6:15 de Esdras. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Y ofrecieron en la dedicación de la casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos, 12 machos cabríos, en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel, y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Así fue la dedicación nuevamente del templo. Ya los oficios, ya las fiestas se podían ejecutar durante el año. Los profesantes que venían de distintas regiones podían venir y adorar y ofrendar a Dios. Ciertamente era restaurada nuevamente esa fe en el Dios verdadero, que es una fe condicional por el pacto de Dios con Israel. Nuevamente Israel estaba allí adorando al Dios verdadero bajo la dirección de este escriba y sacerdote Esdras, bajo la gobernación de el mismo Zorobabel y posteriormente de Nehemías. Sin embargo, siempre hay peros y siempre hay dificultades en todo esto. Hubo una decepción de Esdras. Por falta aparentemente de liderazgo, porque no encontramos en algún tiempo ni a Esdras, ni a Nehemías, ni al mismo Zorobabel gobernando allí, sino que tanto Esdras y Nehemías aparentemente hubieron años que se devolvieron a la capital en Persia para sus labores, obviamente, y después regresaron. Y después de un par de años regresaron y la ciudad y el templo, aunque seguían ejerciendo las fiestas, se había corrompido. ¿Qué había ocurrido? Que aunque celebraban la fiesta de Dios, hubo desobediencia a la palabra de Dios. Y esto fue sumamente peligroso porque hubo un sincretismo de la fe donde no guardaron su pureza tanto los judíos y principalmente el sacerdocio y también los príncipes. Y esto llegó a conocimiento de Esdras cuando regresó de su viaje. Y en el capítulo 9 encontramos lo que sucede.
que después que regresa Edras a Jerusalén, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, así lo describe Edras, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, amonitas y moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Hay un pecado peligroso aquí, que por falta de pureza racial, ¿por qué? Israel tenía que mantener su pureza para la descendencia del Mesías. Pero como comenzaron a casarse con extranjeros, la pureza genealógica de Israel estaba en peligro. Y no solamente la pureza genealógica, sino la fe, porque se iba a crear un sincretismo religioso, cosa que ya había ocurrido en la destrucción del primer templo y ahora estaba comenzando como un cáncer a carcomer los cimientos de una nueva fe edificada en el templo mismo y en las personas. Era sumamente peligroso. Esto iba a tener como consecuencia la pérdida, la pureza de la futura genealogía del Mesías, como también la pérdida de la fe verdadera en un solo Dios verdadero. Cosa que Esdras lo lamenta muchísimo y llora y clama al Señor. Pero ese lloro y ese clamor y esa oración traen consecuencias. El pueblo reconoce que ha pecado y toma una determinación clave. Tanto así que en el capítulo 10 nos dice lo que sucede, que mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Y el pueblo obedeció a ese pacto. Se separaron de los extranjeros. Algunos ya habían tenido hijos. Fue una instancia dolorosa, pero determinante. El pueblo se separó, mantuvo su genealogía y la nación de Israel seguía en su pureza racial, con un propósito de parte de Dios, la del Mesías en el futuro. Todo esto, amados, tiene distintas aplicaciones para nosotros. Tenemos que entender que en nuestros tiempos debemos estar sometidos a la autoridad. Y en el Nuevo Testamento, por boca del apóstol Pablo, los dijo muy claramente en una carta escrita a la capital del Imperio Romano, a los creyentes que vivían en la capital de Roma. En el capítulo 13 nos dice, te lo voy a leer para ser más preciso. Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores,
porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y ahí sigue describiendo Pablo acerca de este sometimiento a la autoridad que es por parte de Dios. Amados, las autoridades están puestas por Dios. Ya lo había escogido Dios desde los tiempos de Ciro. Ya lo había hecho a través del rey Darío y de muchos otros, el mismo Nabucodonosor. No nos gustan en muchos casos las autoridades que tenemos porque no se comportan a la ley de Dios y tampoco pueden. Pero Dios tiene que mover el corazón de tales personas para ejecutar sus justos juicios y para cumplir el propósito de Dios. Y si encontramos autoridades en nuestros tiempos, han sido establecidas por Dios para cumplir los propósitos de Dios, aún en la dureza de su corazón, como también en la permisividad que nos da para que el Evangelio sea predicado. Entonces, amados, si alguno resiste a la autoridad, sepa que está resistiendo a Dios. Y eso es peligroso, porque no podemos resistir a Dios. ¿Qué podemos hacer? Orar. Orar. Nos dice Pablo también en otra carta que debemos orar por nuestras autoridades para que vivamos de una manera reposada y justa. Debemos orar. Orar para vivir de esa manera. Entonces, amados, el día de hoy estamos con distintas confusiones. Hay próximas votaciones, se viene un plebiscito, se vienen una cantidad de determinaciones que nuestro país va a tomar. Debemos orar, que se haga la voluntad de Dios. Y ciertamente tú vas a tener tu postura en cuanto a esto, pero debemos someternos a la autoridad, sea la posición quien gane, aunque tú tengas una posición o tu votación sea muy clara en cuanto a las próximas elecciones o los cambios de constitución que vienen, debemos estar dispuestos a escuchar a Dios y obedecer a Dios, porque la voluntad de Dios es perfecta para cumplir sus propósitos, amados. Algo que también podemos aprender es que debemos seguir edificando nuestra fe, pese a los obstáculos. Bien lo decían los hombres de Dios. Por ejemplo, el mismo Judas, capítulo 1, versículo 20, te lo voy a leer, hermano. Decía así, déjame leer. Judas 1:20, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu de Dios, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Una constante edificación. No vale solamente tener algo estructural como el templo, que es importante, donde nos resguardamos, donde nos cobijamos, donde nos congregamos para adorar a Dios. Pero también debemos edificarnos en esta santísima fe, creciendo, escuchando, aprendiendo y obedeciendo también al Señor. No basta con tener algo estructural, hermoso, si en el interior no hay obediencia. Debe haber obediencia. Tanto así que el mismo Pablo lo vuelve a repetir ahí en 1 Tesalonicenses 5:11. 1 Tesalonicenses 5:11 dice, por lo cual, animaos unos a otros, edificaos unos a otros así como lo hacéis. La vida cristiana es una constante edificación, un constante crecimiento, porque aunque este cuerpo exterior se va desgastando, el interior se va renovando día por día hasta que veamos al Señor. Debemos ir creciendo en obediencia, en sometimiento a nuestro Dios y a los planes y a los propósitos de Dios. Pero debemos ser conscientes también que hay obstáculos y hay que resistir. Hay que resistir. Mira,
Pablo ya nos advertía en el capítulo 6 de Efesios acerca de esta lucha que íbamos a obtener. Mira, las luchas las obtuvieron también aquellos que quisieron hacer la voluntad de Dios y tuvieron problemas. Zorobabel tuvo problemas, Esdras tuvo problemas, Nehemías tuvo problemas, y tú no los vas a tener, los vamos a tener, porque no vivimos en el cielo, vivimos en un mundo corrompido. Y Pablo nos advirtió acerca de estas dificultades y nos dio herramientas de cómo poder sostenernos. Y yo voy a leer rápidamente lo que el mismo apóstol Pablo nos está diciendo en el capítulo 6, del verso 10 en adelante, cuando nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Lo decía el apóstol Pablo, amados. Resistir y estar firmes en estos tiempos. Es en estos tiempos donde nuestra fe es probada. Debemos edificar nuestra fe pese a los obstáculos que tengamos a nuestro alrededor. Maravilloso lo que decía el profeta Isaías en el capítulo 45, verso 22. Y es ahí donde nosotros nos refugiamos. Es a quien miramos. Es donde está nuestra fuente de edificación. Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Así dice el Señor. Creemos en Jesucristo como el Mesías. Él edifica y sostiene nuestras vidas. Mantengámonos firmes en esa fe, amados hermanos. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la verdad escrita. Ayúdanos a obedecerla, a estar atentos a ello, a ver cómo tú actúas a través del tiempo, incluso en nuestros tiempos. Bendice a cada uno de tus hijos, mis hermanos, mis hermanas, en sus luchas y conflictos, en sus alegrías y en sus tristezas. Afirma su vida, edifica su vida, y que podamos juntos ir creciendo y edificándonos en amor, los unos con los otros, en estos tiempos peligrosos. Gracias, amado Jesús, por tu presencia en medio de nosotros, en Cristo. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos, que el Señor abra tu entendimiento y nos vamos a estar viendo más adelante en nuestro estudio bíblico. Bendiciones.